Feliz 80 años, papá. Espero que seas feliz aquí. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 80 años recién cumplidos y esa era mi única hija abandonándome en un asilo el día de mi cumpleaños. Pero antes me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Esas fueron las palabras que me dijo mi hija Carmen mientras me entregaba una pequeña maleta en la recepción del asilo Villa Serena. Era mi cumpleaños número 80 y ese era mi regalo. Me quedé ahí parado, viendo cómo ella firmaba los papeles de admisión sin siquiera mirarme. La recepcionista, una muchacha joven que no podía ser mayor que mi nieta, revisaba los documentos con cara de incómoda. «Señor Mendoza», me dijo la muchacha, «bienvenido a Villa Serena. Soy Patricia y voy a ser su coordinadora de cuidados». «Mucho gusto», le respondí con toda la dignidad que pude reunir. Carmen terminó de firmar y por fin me volteó a ver. «Papá, vas a estar muy bien aquí. Tienen actividades, médico las 24 horas, comida balanceada. Es lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí o lo mejor para ti?», le pregunté. «Papá, no empieces con eso. Ya hablamos de esto 1000 veces». «¿Cuándo hablamos de esto, Carmen? Porque yo no recuerdo haber participado en esa conversación». «Papá, tú ya no puedes vivir solo. El doctor lo confirmó». «¿Cuál doctor? ¿El que tú pagaste para que dijera lo que tú querías escuchar?» Carmen se puso roja. «Papá, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Más difícil para quién?». La recepcionista nos miraba sin saber qué hacer. Era obvio que había presenciado escenas similares antes. «Señor Mendoza», intervino Patricia, «¿le parece si le enseño su habitación? Mientras tanto, su hija puede terminar los últimos detalles del papeleo. Mi hija ya terminó todo lo que tenía que hacer aquí. ¿Verdad, Carmen?». Carmen evitó mi mirada. «Papá, te voy a visitar muy pronto. No te molestes. Sé que tienes cosas más importantes que hacer». «Papá». «Carmen, ve tranquila. Después de todo, esto era exactamente lo que tú querías». Mi hija se fue sin abrazarme, sin despedirse properly. Solo me dijo, «Cuídate, papá», y salió por la puerta como si estuviera escapando. Patricia me llevó a conocer las instalaciones. El lugar estaba bonito, tengo que admitirlo. Jardines bien cuidados, salas amplias, todo muy limpio. Pero por más bonito que fuera, seguía siendo una prisión dorada. «Su habitación es la 15», me dijo Patricia, mientras caminábamos por el pasillo. «Comparte con el señor Ramírez, un caballero muy agradable». «¿Comparte? No tengo habitación propia». «Las habitaciones privadas tienen costo adicional, señor. Su hija eligió la opción estándar». Por supuesto. Carmen había elegido lo más barato. Llegamos a mi habitación. 2 camas, 2 roperos pequeños, un baño compartido. El señor Ramírez estaba sentado en su cama, viendo por la ventana. «Señor Ramírez», dijo Patricia, «le presento a su nuevo compañero, don Eduardo Mendoza». «Mucho gusto», me dijo el señor Ramírez. «¿También lo trajeron sus hijos?» «Mi hija». «Ah, las hijas. A veces son peores que los hijos». Patricia se veía incómoda con la conversación. «Bueno, señores, los dejo para que se conozcan mejor. Don Eduardo, la cena es a las 6, alguien vendrá a buscarlo». Cuando se fue, me senté en mi cama y miré alrededor. 80 años de vida resumidos en media habitación y una maleta pequeña. «¿Hace mucho que está aquí?», le pregunté al señor Ramírez. «2 años. Mi hija me trajo cuando se cansó de cuidarme». «¿Y la visita?». «Al principio venía cada mes, después cada 3 meses. Ahora ya no me acuerdo cuándo fue la última vez». Me quedé pensando en las palabras del señor Ramírez. ¿Eso era lo que me esperaba? 2 años de visitas cada vez más espaciadas hasta quedar completamente olvidado. «¿Sabe qué es lo más triste?», me dijo el señor Ramírez. «¿Qué?». «Que ellos piensan que nos están haciendo un favor». Esa noche, durante la cena en el comedor común, observé a los otros residentes. Había como 40 personas, la mayoría mucho más mayor que yo, algunos con problemas de memoria, otros simplemente solos. Me senté en una mesa con 3 señoras que platicaban de sus familias. Todas tenían historias similares.
hijos que las visitaban poco, nietos que nunca venían, excusas constantes sobre el trabajo, los estudios, las ocupaciones. ¿Usted tiene familia?, me preguntó doña Mercedes, una señora de unos 85 años. Tengo una hija. ¿Viene a visitarlo seguido? Hoy fue el primer día que me trajo. Ah, entonces todavía viene. Eso está bien. Después de la cena me fui a mi habitación. El señor Ramírez ya estaba acostado, leyendo un libro viejo. ¿Cómo estuvo su primer día?, me preguntó. Extraño. Los primeros días son los más difíciles. Después uno se acostumbra. ¿Acostumbra a qué? A estar solo. Me acosté en mi cama nueva, en mi cuarto compartido, en mi nueva vida que no había elegido. Pero había algo que Carmen no sabía. Algo que muy pronto iba a descubrir. Algo que cambiaría todo para siempre. Lo que ella no se imaginaba era que el asilo Villa Serena no era solo mi nueva casa, era mi propiedad, mi negocio de hace 15 años, que ahora se convertía en mi venganza perfecta. Carmen pensaba que me había sacado de su vida para siempre, pero en realidad me había puesto exactamente donde yo podía controlar cada aspecto de la suya. Al día siguiente me despertaron a las 6 de la mañana para el desayuno. Una enfermera joven entró al cuarto sin tocar. «Buenos días, caballeros. Es hora del desayuno». «¿No podemos desayunar más tarde?», pregunté. «Lo siento, señor Mendoza, pero todos los residentes deben seguir el mismo horario». Después de 80 años despertando cuando mi cuerpo me lo pedía, ahora tenía que seguir horarios como si fuera un niño en la escuela. El comedor estaba lleno de residentes comiendo en silencio. Me senté con doña Mercedes, quien me saludó con una sonrisa triste. «¿Cómo durmió, don Eduardo?» «Como un prisionero en su primera noche de cárcel». El desayuno consistía en avena insípida, fruta sin sabor y café aguado. Comida de hospital para gente que no estaba enferma. Después nos llevaron al salón de actividades. Una terapeuta ocupacional nos tenía preparados ejercicios de memoria. «Buenos días, residentes. Hoy vamos a ejercitar nuestro cerebro con algunos juegos divertidos». «Don Eduardo», me dijo la terapeuta, «¿podría decirme qué día es hoy?» «Martes 15 de marzo», respondí sin dudar. «Muy bien. ¿Y qué desayuno esta mañana?» «Avena insípida, fruta sin sabor y café aguado». La terapeuta no encontró gracioso mi comentario. «Don Eduardo, es importante mantener una actitud positiva». «¿Actitud positiva? Señorita, ayer era un hombre libre. Hoy soy un prisionero comiendo comida de hospital. ¿Qué parte de eso debería ser positiva?» «Señor, usted no es un prisionero, es un residente de una comunidad de cuidados». «¿Puedo irme cuando quiera?» «Bueno, tendría que hablar con su familia y entonces soy un prisionero». Después vino la hora de medicamentos. Una enfermera repartía pastillas en pequeños vasos de plástico. «¿Qué medicamentos tomo?» «Vitaminas y suplementos que ordenó su doctor». «¿Cuál doctor? Yo no tengo ninguna condición médica». «El doctor que evaluó su caso antes del ingreso». «El doctor que mi hija pagó para justificar internarme». «No voy a tomar medicamentos que no necesito». La enfermera llamó al supervisor, un hombre de unos 50 años con bata blanca. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «El señor Mendoza se niega a tomar sus medicamentos». «Señor Mendoza, estas medicinas son para su bienestar. Quiero hablar con el médico que las ordenó. El doctor hace rondas los viernes. Hoy es martes. ¿Tengo que esperar hasta el viernes?» «Señor Mendoza, ¿podríamos hablar en privado?» Me llevó a una oficina pequeña. Cerró la puerta y me invitó a sentarme. «Señor Mendoza, entiendo que está molesto. Estoy furioso. Todos los residentes pasan por un periodo de adaptación. ¿Por qué mi hija decidió internarlo aquí? Porque soy un estorbo para su vida. Pero usted parece estar en perfectas condiciones mentales y físicas». «Exactamente, por eso estoy furioso». El supervisor revisó unos papeles. «Aquí veo que su hija pagó un año completo por adelantado». «¿Un año completo?» «Sí, señor, 144,000 pesos». Carmen había pagado 144,000 pesos para deshacerse de mí durante un año completo. ¿Y si yo quisiera irme antes?
Tendríamos que contactar a su hija para autorizar la salida, y si ella no autoriza, entonces tendría que quedarse, señor. Aunque yo no quiera estar aquí, su hija es su responsable legal. Obtuvo una orden judicial declarándolo en incapacidad parcial. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 semanas, señor. Carmen me había quitado mis derechos legales. Había convencido a un juez de que yo era incapaz de tomar mis propias decisiones. Quiero hacer una llamada telefónica. Me llevó a una sala con un teléfono viejo. Marqué un número que tenía grabado en la memoria desde hacía 15 años. Bufete Jurídico González, buenos días. Necesito hablar con urgencia con el licenciado González. ¿De parte de quién? Eduardo Mendoza. Un momento, don Eduardo. El licenciado González había sido mi abogado durante años. Él había manejado la compra del asilo Villa Serena cuando decidí diversificar mis inversiones. Don Eduardo, qué sorpresa escucharlo. ¿Cómo está? Licenciado, estoy internado en el asilo Villa Serena. ¿En Villa Serena? Pero don Eduardo, pero ese asilo es... Lo sé, licenciado, es mío. Y ahora soy un prisionero en mi propia propiedad. Don Eduardo, me dijo el licenciado González con voz preocupada, ¿cómo es posible que esté internado en su propio asilo? Mi hija me internó, sin saber que soy el propietario. ¿Carmen no sabe que usted es dueño del Villa Serena? Nunca le dije que había comprado propiedades de inversión. Ella siempre pensó que era una pérdida de dinero. Don Eduardo, esto es muy grave. ¿Ella obtuvo algún tipo de tutela legal? Aparentemente me declaró en incapacidad parcial. ¿Con qué evidencia? Con la evaluación de un médico que ella pagó. El licenciado suspiró profundamente. Don Eduardo, necesito verlo urgentemente. ¿Puede recibir visitas? Supongo que sí. Soy un residente, no un recluso. Voy para allá esta tarde. Mientras tanto, no firme nada. No hable con nadie sobre su situación legal. Licenciado, tengo una pregunta importante. Dígame, ¿el asilo está generando ganancias? Por supuesto, es uno de sus negocios más rentables. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto le está costando a mi hija mantenerme aquí. Don Eduardo, ella está pagando para internarlo en una propiedad que le genera ganancias a usted. Exactamente, es perfecta ironía. Después de colgar, regresé a mi habitación. El señor Ramírez estaba leyendo en su cama. ¿Cómo le fue con su llamada?, me preguntó. Muy bien, creo que las cosas van a cambiar pronto. ¿Su familia va a sacarlo de aquí? Algo así. Esa tarde llegó el licenciado González. Era un hombre de unos 60 años que había manejado mis asuntos durante más de 15 años. Cuando la recepcionista me avisó que tenía una visita, fui a la sala de visitas. Don Eduardo, me dijo abrazándome, no puedo creer la situación en la que se encuentra. Licenciado, necesito que me explique exactamente cuál es mi situación legal. Su hija presentó una demanda de incapacidad parcial basada en su edad y en una evaluación médica. ¿Qué decía esa evaluación? Que usted presenta deterioro cognitivo leve y necesita supervisión constante. ¿Usted me ve con deterioro cognitivo? Para nada. De hecho, me parece que está más lúcido que muchas personas de 50 años. Entonces, ¿cómo se puede revocar esa declaración? Necesitamos una contraevaluación médica y evidencia de que usted es completamente competente. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Varios meses, don Eduardo. No tengo varios meses. Necesito una solución más rápida. ¿Qué tiene en mente? ¿Quién es el administrador actual del asilo? El licenciado Martínez. Él no sabe que usted está aquí como residente. ¿Y si él se enterara? Sería muy incómodo para él, imagino. Licenciado, quiero que le diga al administrador que el propietario quiere hacer una inspección sorpresa. ¿Una inspección? Quiero ver cómo tratan a los residentes cuando piensan que el dueño no está mirando. Don Eduardo, ¿está seguro de que esa es una buena idea? Es una idea excelente. Dígale que estaría aquí mañana a las 2 de la tarde. ¿Y después? Después vamos a tener una conversación muy interesante sobre la calidad del servicio. El licenciado se veía preocupado. Don Eduardo, ¿no sería mejor manejar esto de manera más discreta?
Licenciado, mi propia hija me declaró loco y me encerró en mi propio negocio. La discreción ya no es una opción. ¿Qué quiere lograr con esto? 2 cosas. Primero, recuperar el control de mi vida. Segundo, enseñarle a Carmen que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? El tipo de consecuencias que duelen en el bolsillo. Esa noche, durante la cena, observé todo con ojos diferentes. Ya no era solo un residente molesto, era el propietario evaluando su inversión. La comida era barata pero nutritiva. El personal era eficiente pero impersonal. Las instalaciones estaban limpias pero deprimentes. Todo estaba diseñado para maximizar ganancias, no para maximizar la felicidad de los residentes. ¿Está bien, don Eduardo?, me preguntó doña Mercedes. Se ve pensativo. Estoy bien, doña Mercedes. Solo estoy pensando en algunos cambios que se avecinan. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que van a mejorar la vida de todos nosotros. Al día siguiente, después del almuerzo, me senté en la sala común esperando al licenciado González y al administrador. A las 12 en punto, exactas, llegaron ambos. El licenciado Martínez era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con la sonrisa profesional de alguien que maneja un negocio rentable. «Licenciado González», le dijo al abogado, «es un honor tener al señor Mendoza visitando nuestras instalaciones». «El honor es nuestro. Al señor Mendoza le gusta conocer personalmente sus inversiones». «Por supuesto. ¿Le gustaría que le dé un recorrido completo?» «En realidad», intervine, «me gustaría hablar primero con algunos residentes». ¿Con residentes? Sí, me gusta conocer la opinión de los clientes sobre el servicio. El licenciado Martínez se puso nervioso. Por supuesto, señor Mendoza. ¿Hay algún residente en particular con el que le gustaría hablar? Sí, le dije sonriendo. Me gustaría hablar con Eduardo Mendoza. El administrador revisó una lista. ¿Eduardo Mendoza? Ese nombre me suena familiar. Debería sonarle. Soy yo. La expresión de horror en la cara del licenciado Martínez fue inolvidable. El licenciado Martínez se quedó paralizado. La carpeta que tenía en las manos se le cayó al piso y los papeles se esparcieron por toda la sala. ¿Usted es Eduardo Mendoza?», tartamudeó. «El mismo, propietario del asilo Villa Serena y actualmente su huésped en la habitación 15. «Señor Mendoza, yo no sabía. Nadie me dijo. ¿Cómo es posible?». «Es posible porque mi hija me internó aquí sin saber que soy el dueño». El administrador se puso pálido. «Señor, si hubiera sabido que usted era el propietario, ¿qué habría hecho diferente?». «Bueno, le habríamos dado la suite presidencial, servicio personalizado, atención especial». ¿La suite presidencial? ¿Tenemos una suite presidencial? Sí, señor, la reservamos para casos especiales. ¿Y por qué los demás residentes no pueden acceder a ella? Bueno, tiene un costo adicional de 5,000 pesos mensuales. Interesante. ¿Y qué incluye ese servicio? Habitación privada, baño privado, servicio de comidas personalizado, atención médica prioritaria. ¿Atención médica prioritaria? ¿Los demás residentes no reciben atención médica prioritaria? El licenciado Martínez se veía cada vez más incómodo. Sabía que cada pregunta lo ponía en una posición más comprometedora. «Señor Mendoza», intervino mi abogado, «tal vez sería bueno que le mostrara las instalaciones». «Excelente idea. Empecemos por la cocina». Caminamos hacia la cocina. El personal se veía sorprendido de ver al administrador acompañado de 2 hombres en traje. «¿Quién planifica los menús?», pregunté. «Tenemos una nutricionista que viene 2 veces por semana», respondió el administrador. ¿2 veces por semana? ¿Y los otros 5 días? El personal de cocina sigue las indicaciones que ella deja. Revisé el menú pegado en la pared. Era repetitivo, básico, sin variedad. ¿Cuánto gasta el asilo en comida por residente al día? Aproximadamente 80 pesos por persona.
80 pesos. Y cobramos 12,000 pesos mensuales por residente. Sí, señor, pero hay muchos otros gastos operativos. ¿Cómo cuáles? Salarios, mantenimiento, servicios, medicinas. ¿Y cuánto es la utilidad neta mensual del asilo? El administrador se puso más nervioso. Aproximadamente 40% de los ingresos. 40%. Muy rentable. Sí, señor. Es un negocio muy sólido. Demasiado rentable, diría yo. Señor, ¿no cree que si estamos ganando 40% de utilidad, podríamos invertir un poco más en mejorar la calidad de vida de los residentes? Bueno, siempre hay oportunidades de mejora. ¿Cómo cuáles? Podríamos mejorar los menús, contratar más personal, ofrecer más actividades. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Bueno, porque afectaría la rentabilidad. Licenciado Martínez, ¿cuál cree usted que debería ser el objetivo principal de este asilo? Bueno, brindar cuidados de calidad a los residentes. ¿Y cuál ha sido el objetivo real? Se quedó callado. El objetivo real ha sido maximizar ganancias, ¿verdad? Señor Mendoza, todos los negocios necesitan ser rentables. Tiene razón, pero no a costa de la dignidad de las personas. Regresamos a la sala de visitas. Le pedí al administrador que se sentara. Licenciado Martínez, voy a hacer algunos cambios en la administración del asilo. ¿Qué tipo de cambios? Primero, quiero que el médico visite a los residentes 3 veces por semana, no una. Eso aumentaría significativamente los costos. Segundo, quiero que se mejore la calidad de la comida. El presupuesto de alimentación se duplica. Señor, eso reduciría mucho las utilidades. Tercero, quiero más actividades recreativas y terapéuticas. Señor Mendoza, con todos esos cambios, la rentabilidad del asilo se reduciría a menos del 10%. ¿Y eso sería un problema? Bueno, para los inversionistas sí. Licenciado, yo soy el único inversionista y he decidido que 10% de utilidad es suficiente. Pero, señor, ¿hay algún problema con mis instrucciones? No, señor. Ningún problema. Perfecto. Implementen los cambios inmediatamente. Sí, señor. Y una cosa más. ¿Sí? Sonreí porque todavía no termino de disfrutar la ironía de la situación. Los cambios empezaron al día siguiente. Durante el desayuno noté que la comida había mejorado considerablemente. Huevos revueltos, con verduras frescas, jugo de naranja natural, pan recién horneado. ¿Qué pasó con el desayuno?, preguntó doña Mercedes sorprendida. «Está delicioso». «Parece que el asilo decidió invertir más en nosotros», respondí sonriendo. El señor Ramírez probó su café. «Este café está mucho mejor. ¿Será que van a subir las mensualidades?» «No creo. A veces las instituciones simplemente deciden mejorar su servicio». Después del desayuno llegó una sorpresa. En lugar de la terapeuta ocupacional de siempre, aparecieron 2 nuevas terapeutas con actividades completamente diferentes. «Buenos días, residentes. Soy la maestra Rosa y ella es la maestra Carmen. A partir de hoy tendremos talleres de pintura, música, ejercicio físico y club de lectura». Los residentes se veían emocionados. Hacía mucho tiempo que no tenían actividades realmente estimulantes. «¿Quién quiere participar en el taller de pintura?». Varias personas levantaron la mano, incluyendo a doña Mercedes. ¿Y el club de lectura? Yo levanté la mano junto con otros 5 residentes. Por primera vez desde que llegué al asilo, vi sonrisas genuinas en las caras de mis compañeros. A mediodía, llegó el doctor Ramírez para hacer su visita semanal, pero esta vez venía acompañado de una doctora joven. «Residentes, anuncio al licenciado Martínez. A partir de ahora tendremos 2 médicos visitando 3 veces por semana». Los residentes aplaudieron. Era obvio que había necesitado más atención médica durante mucho tiempo. «Don Eduardo», me llamó la doctora nueva, «¿podría acompañarme para su evaluación?». «Por supuesto». En el consultorio improvisado, la doctora revisó mi expediente.
Veo aquí que tiene medicamentos prescritos que no ha estado tomando, porque no los necesito. ¿Podríamos hacer una evaluación completa para determinar qué medicamentos son realmente necesarios? Me encantaría. Después de una revisión exhaustiva, la doctora cerró mi expediente. Don Eduardo, usted está en excelente estado de salud para su edad. No necesita ningún medicamento. ¿Podría poner eso por escrito? Por supuesto. Esa tarde, Carmen llamó al asilo. La recepcionista me avisó que tenía una llamada. Hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, mejor de lo que esperaba. ¿En serio? Me da mucho gusto escuchar eso. Sí, hija, este lugar ha mejorado mucho en los últimos días. ¿Mejorado? ¿En qué sentido? La comida está excelente, hay actividades nuevas, más atención médica. Es como si fuera un asilo completamente diferente. Carmen se quedó callada por un momento. Papá, ¿no habrán subido las mensualidades? No tengo idea. Yo no pago las mensualidades. Tienes razón, yo me encargo de eso. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. ¿Investigaste bien este asilo antes de internarme aquí? Por supuesto, es uno de los mejores de la ciudad. ¿Y cómo supiste que era bueno? Por las referencias en internet, los precios competitivos, las instalaciones. ¿Conoces al dueño? ¿Al dueño? No, papá. ¿Por qué? Por curiosidad. Me preguntaba, ¿qué tipo de persona tendría un negocio como este? No sé, papá. Supongo que alguien que se preocupa por los adultos mayores. Sí, supongo que sí. Después de colgar, sonreí. Carmen no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Al día siguiente, llegó una carta para mí. Era de mi abogado. Don Eduardo, adjunto encontrará la evaluación médica completa que solicitó, así como los documentos necesarios para impugnar la declaración de incapacidad. También incluyo información de los ingresos del asilo en los últimos 6 meses. Revisé los números. El asilo generaba 480,000 pesos mensuales de ingresos brutos. Con mis mejoras, las utilidades habían bajado de 192,000 pesos a 48,000 pesos mensuales. Todavía era rentable, pero ahora el dinero se invertía en el bienestar de los residentes. Carmen estaba pagando 12,000 pesos mensuales para mantenerme en un lugar que me generaba 48,000 pesos mensuales de utilidad. La ironía era deliciosa. Esa tarde, durante el nuevo taller de música, el licenciado Martínez se acercó discretamente. Don Eduardo, ¿podría hablar con usted un momento? Por supuesto. Nos alejamos del grupo. Señor, he estado pensando en su situación legal. ¿Qué hay con eso? ¿No cree que sería bueno resolver el tema de la tutela? ¿Por qué? Bueno, técnicamente usted está bajo la tutela de su hija. Eso podría complicar sus decisiones como propietario. Licenciado Martínez, ¿está sugiriendo que mi situación legal podría afectar mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propio negocio? Bueno, teóricamente sí. ¿Y qué sugiere? Tal vez deberíamos informarle a su hija sobre su propiedad del asilo, para que ella sepa que está pagando para internarme en mi propio negocio. Bueno, sí. Licenciado, ¿dónde está la diversión en eso? Señor, la diversión de que mi hija aprenda las consecuencias de sus decisiones. No entiendo. Licenciado, mi hija pensó que podía deshacerse de mí fácilmente, que podía declararme incapaz y esconderme en un asilo donde nunca tendría que verme o preocuparse por mí. Sí, entiendo eso. Pero lo que ella no calculó es que yo tendría la última palabra. ¿La última palabra sobre qué? Sobre todo. Sobre dónde vivo, cómo vivo y qué pasa con mi dinero cuando me muera. El administrador se veía confundido. Licenciado Martínez, ¿sabe cuál va a ser mi revancha perfecta? ¿Cuál? Vivir felizmente en este asilo que mi hija pagó mientras mejoro la vida de todos los residentes con las ganancias que genera su dinero. ¿Y después? Después, cuando me muera, Carmen descubrirá que heredó exactamente lo que se merece. ¿Qué es eso? Nada, porque todo mi patrimonio se va a donar a una fundación para el cuidado de adultos mayores abandonados por sus familias. La cara del licenciado Martínez era una mezcla de admiración y horror. Una semana después, Carmen recibió la factura mensual del asilo. Cuando la abrió, casi se desmaya.
18,000 pesos, murmuró. ¿Cómo puede ser 18,000 si antes eran 12,000? Inmediatamente llamó al asilo. Buenos días, Asilo Villa Serena. Habla Carmen Mendoza, hija de Eduardo Mendoza. Recibí una factura que debe estar equivocada. La comunico con facturación. Buenos días, señora Mendoza. ¿En qué puedo ayudarla? Recibí una factura por 18,000 pesos, pero yo pago 12,000 mensuales. El cargo adicional es por servicios mejorados. ¿Servicios mejorados? ¿Qué servicios? Su padre ahora recibe atención médica 3 veces por semana, comida gourmet y actividades terapéuticas especializadas. ¿Quién autorizó esos servicios? Fueron mejoras generales que implementó la administración. Pero yo no puedo pagar 18,000 pesos mensuales. Entiendo su preocupación. ¿Le gustaría hablar con el administrador? 20 minutos después, el licenciado Martínez llamó a Carmen. Señora Mendoza, entiendo su preocupación. Licenciado, yo contraté un servicio por 12,000 pesos. No pueden aumentar el precio sin consultarme. Las mejoras fueron implementadas por órdenes directas del propietario. ¿Del propietario? ¿Quién es el propietario? No puedo dar esa información, pero decidió invertir más en el bienestar de todos los residentes. ¿Y yo tengo que pagar por esa decisión? Podremos regresar al servicio básico por 12,000 pesos. ¿Qué incluye el servicio básico? Comida estándar, atención médica una vez por semana, actividades básicas. ¿Hay alguna opción intermedia? Podríamos ofrecer un paquete de 15,000 pesos con algunas mejoras. Necesito hablar con mi padre sobre esto. Esa tarde Carmen me llamó. Su voz sonaba estresada. Papá, tenemos que hablar. Te escucho, hija. El asilo subió las mensualidades a 18,000 pesos. ¿En serio? ¿Por qué? Dicen que por las mejoras en el servicio. Ah, sí, las mejoras están excelentes. La comida es deliciosa, tenemos más actividades, los médicos vienen más seguido. Papá, yo no puedo pagar 18,000 pesos mensuales. ¿No puedes? No, papá. Eso es 6,000 pesos más de lo que tenía presupuestado. ¿Y qué opciones tienes? Puedo regresar al servicio básico por 12,000 pesos. Carmen, ¿me estás preguntando si prefiero vivir peor para que tú pagues menos? No es eso, papá. Es que no tengo los recursos. Carmen, ¿cuánto ganas al mes? Papá, eso es personal. Hija, si no puedes pagar mi cuidado, tal vez debería buscar alternativas. ¿Qué alternativas? No sé, tal vez un asilo más barato. Papá, este es uno de los mejores de la ciudad. Entonces el problema no es el asilo, el problema es que tú no planificaste bien mis gastos. Papá, no esperaba que subieran los precios. Carmen, ¿investigaste si las mensualidades podían cambiar antes de internarme aquí? Bueno, no específicamente. ¿Leíste el contrato completo? Sí, pero no la parte sobre cambios en las tarifas. Hija, cuando tomas decisiones importantes sobre la vida de otra persona, debes investigar todas las implicaciones. Papá, ¿qué sugieres que haga? No sé, Carmen. Tú tomaste la decisión de internarme aquí. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Las consecuencias? Sí, el tipo que te hace pensar 2 veces antes de tomar decisiones sobre la vida de otras personas. Papá, solo dime qué quieres que haga con el tema del dinero. Carmen, esa es tu decisión. Tú me pusiste aquí. Tú tienes que decidir cómo pagarme. ¿Y si no puedo pagar los 18,000 pesos? Entonces tendré que conformarme con un servicio inferior. ¿No te molesta eso? Carmen, me molesta estar aquí en primer lugar. Papá, pero si tengo que estar aquí, prefiero estar bien cuidado que mal cuidado. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te arrepientes de haberme internado aquí? Carmen tardó mucho en responder. ¿A veces? ¿Solo a veces? Papá, pensé que sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Para los dos. Carmen, ¿tú cambiarías tu libertad por cuidados que no necesitas? Otra pausa larga. No. Entonces entiendes por qué no estoy feliz de estar aquí. Sí, papá, lo entiendo. Bien, ahora decide qué vas a hacer con el dinero. Carmen decidió pagar los 18,000 pesos, pero la curiosidad la estaba matando. ¿Quién era el misterioso propietario que había decidido mejorar el asilo justo cuando su padre estaba ahí? Esa tarde fue al registro público de la propiedad. Buenos días, necesito información sobre el propietario del asilo Villa Serena. ¿Tiene usted algún interés legal en la propiedad? Soy familiar de un residente.
Un momento, déjeme revisar. La empleada regresó con una carpeta. El propietario registrado es la empresa Inversiones Mendoza S.A.D.C.B. ¿Inversiones Mendoza? ¿Puede darme más información sobre esa empresa? El representante legal es el señor Eduardo Mendoza García. Carmen se quedó helada. ¿Eduardo Mendoza García? Sí, señora. ¿Conoce al señor? Es mi padre. La empleada se veía confundida. ¿Su padre es dueño del asilo y usted no lo sabía? No, debe haber un error. Mi padre está internado en ese asilo. Según nuestros registros, el señor Eduardo Mendoza García compró la propiedad en 2008 y constituyó la empresa en 2009. Carmen salió del registro público temblando. Su mente no podía procesar la información. Su padre, que ella había declarado incapaz y encerrado en un asilo, era el dueño del asilo. Inmediatamente llamó a su abogado. Licenciado Herrera, necesito que investigue urgentemente a una empresa. ¿Cuál empresa? Inversiones Mendoza S.A.D.C.B. ¿Para qué necesita esa información? Aparentemente mi padre es el dueño de esa empresa. ¿Su padre? ¿El que usted declaró en incapacidad parcial? El mismo. Carmen, si su padre es dueño de una empresa, eso podría complicar mucho la declaración de incapacidad. ¿Por qué? Porque demuestra que es capaz de manejar asuntos empresariales complejos. Licenciado, investigue todo lo que pueda sobre esa empresa y llámeme. Esa noche Carmen no pudo dormir. Si su padre era realmente el dueño del asilo, significaba que ella había estado pagando para internarlo en su propio negocio. Al día siguiente recibió la llamada de su abogado. Carmen, tengo la información sobre Inversiones Mendoza. ¿Qué descubrió? Su padre es dueño de 3 propiedades comerciales muy valiosas: el asilo Villa Serena, un centro comercial y un edificio de oficinas. ¿Cuánto valen esas propiedades? Aproximadamente 15 millones de pesos. Carmen casi se desmaya. ¿15 millones? Carmen, hay algo más. ¿Qué? Su padre modificó su testamento hace 2 semanas. ¿Modificó su testamento? ¿Cuándo? 3 días después de que usted lo internara en el asilo. ¿Qué cambios hizo? No puedo acceder a los detalles, pero sé que visitó a un notario y modificó documentos importantes. Licenciado, ¿qué significa esto para la declaración de incapacidad? Carmen, francamente es muy difícil sostener que alguien está incapacitado cuando está tomando decisiones empresariales y legales complejas. Carmen colgó el teléfono y se sentó en el piso de su sala. Su mundo se estaba desmoronando. Había declarado incapaz a un hombre que manejaba 15 millones de pesos en propiedades. Había encerrado al dueño del asilo en su propio asilo. Y lo peor de todo, él había cambiado su testamento después de que ella lo internara. Esa tarde decidió confrontar a su padre directamente. Fue al asilo con las manos temblando. «Papá, necesitamos hablar». «Hola, Carmen, ¿decidiste sobre el tema del dinero?» «Papá, fui al registro público hoy». «¿Ah, sí? ¿Para qué?» «Papá, ¿eres el dueño de este asilo?» Eduardo la miró fijamente. «¿Qué te hace pensar eso?» «El registro dice que Inversiones Mendoza es el propietario». «Interesante. ¿Y qué más descubriste?» «Papá, ¿por qué nunca me dijiste que tenías propiedades? ¿Cuándo debería habértelo dicho?» «Siempre. Eres mi padre». «Carmen, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste en mi vida?» «Papá, eso es diferente». «¿Diferente cómo?» «Estamos hablando de 15 millones de pesos». «Ah, ahora entiendo. Te interesa mi vida cuando hay dinero de por medio». «Papá, eso no es verdad». ¿No? Carmen, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste antes de internarme aquí?» Carmen se quedó callada. «¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar?» Más silencio. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba?» «Papá, pero... Carmen, durante años no te importó nada de mi vida. Ahora que descubriste que tengo dinero, de repente te preocupas por mí». «Papá, me preocupo porque eres mi padre». «¿Me preocupas por mí o por tu herencia?» «¿Por ti?» «Carmen, si yo fuera pobre, ¿habrías venido a investigar al registro público?» Carmen no pudo responder. «Exactamente, no habrías movido ni un dedo». «Papá, ¿cambiaste tu testamento?» «¿Por qué lo preguntas?» «Mi abogado dice que fuiste a un notario». «Carmen, ¿por qué te importa mi testamento si yo estoy incapacitado?» «Papá, no estás incapacitado». «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué me declaraste incapaz?» «Porque pensé que...»
Carmen, pensaste que podías controlar mi vida y mi dinero. Eso no es verdad, ¿no? Carmen, ¿qué ibas a hacer cuando yo muriera? ¿Qué quieres decir? Ibas a heredar mis propiedades, ¿verdad? Bueno, sí, pero, Carmen, me encerraste en un asilo para que no pudiera cambiar mi testamento. Papá, eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué me declaraste incapaz? Carmen empezó a llorar. Papá, cometí un error. ¿Qué tipo de error? Un error muy grande. Carmen, ¿sabes cuál fue tu error más grande? ¿Cuál? Subestimar a tu padre. ¿Qué quieres decir? Carmen, pensaste que era un viejo tonto que no se daría cuenta de tus planes. Papá, yo no tenía planes. Carmen, ¿declarar a alguien incapaz no es un plan? Sí, pero ¿encerrarlo en un asilo no es un plan? Papá, lo hice porque estaba preocupada. Carmen, ¿estabas preocupada por mi salud o por mi dinero? La respuesta estaba en sus lágrimas. Papá, ¿tú sabes que yo siempre me he preocupado por ti? Carmen lloró durante varios minutos antes de poder hablar otra vez. Cuando finalmente levantó la vista, Eduardo la estaba mirando con una mezcla de tristeza y decepción. «Papá», le dijo con voz quebrada, «¿qué va a pasar ahora?» «¿Qué quieres que pase, Carmen?» «Quiero arreglar esto». ¿Arreglar qué? «Todo. Mi error. La declaración de incapacidad. Sacarte de aquí». «¿Por qué quieres sacarme de aquí?» «Porque este no es tu lugar». «Carmen, ¿no es mi lugar porque soy el dueño? ¿O porque finalmente te diste cuenta de que no necesito estar aquí?» «Porque no necesitas estar aquí». «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde siempre». «Carmen, si lo sabías desde siempre, ¿por qué me internaste?» «Porque pensé que sería más fácil». «¿Para quién?» «Para mí». «¿Qué sería más fácil para ti?» «No tener que preocuparme por ti». «Carmen, ¿cuándo te has preocupado realmente por mí?» «Papá, siempre me he preocupado». ¿De verdad? Carmen, ¿cuántas veces me has visitado en los últimos 2 años? «Papá, he estado ocupada». ¿Ocupada con qué? «Con el trabajo, con mi vida». Carmen, ¿sabes cuántas veces me has llamado solo para preguntarme cómo estoy? Carmen se quedó callada. Nunca me has llamado solo para saber de mí. Carmen, la única vez que me llamas es cuando necesitas algo o cuando hay un problema. Carmen, ¿sabes por qué nunca te dije que tenía propiedades? ¿Por qué? Porque sabía que si lo descubrías, ya no me verías como tu padre, me verías como tu cuenta bancaria. Eso no es verdad, ¿no? Carmen, en cuanto descubriste que tengo dinero, ¿qué fue lo primero que preguntaste? Pregunté por qué no me habías dicho. No, lo primero que preguntaste fue sobre mi testamento. Carmen se puso roja, era cierto. Carmen, ¿sabes qué cambié en mi testamento? ¿Qué? Todo. ¿Qué quieres decir con todo? Quiero decir que ya no vas a heredar nada. Carmen se puso pálida. ¿Nada? Nada. Toda mi fortuna se va a donar a una fundación para adultos mayores abandonados por sus familias. Papá, no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo? Porque soy tu hija. Carmen, ¿una hija encierra a su padre en un asilo? Papá, cometí un error. Carmen, no cometiste un error. Tomaste una decisión calculada. Carmen, ¿declarar a alguien legalmente incapaz no requiere planificación? Sí, pero ¿de conseguir a un médico que dijera lo que tú querías no requiere planificación? Papá, perdóname. Carmen, ¿por qué debería perdonarte? Porque soy tu hija. Carmen, ser mi hija no te da derecho a controlar mi vida. Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre una disculpa sincera y una disculpa conveniente? ¿Cuál? La disculpa sincera llega antes de que te cachan. La disculpa conveniente llega después de que te descubren. Papá, mi disculpa es sincera. Carmen, ¿te estarías disculpando si no hubieras descubierto que soy el dueño del asilo? Carmen no pudo responder. ¿Te estarías disculpando si no hubieras descubierto que cambié mi testamento? Carmen, tu arrepentimiento llegó cuando te diste cuenta que perdiste algo. Eso no es arrepentimiento sincero. ¿Qué puedo hacer para que me perdones?
Nada. Carmen, hay cosas que no se pueden deshacer. Hay confianza que no se puede recuperar. Papá, pero somos familia. Carmen, ¿crees que la familia se trata así? No. Entonces no somos familia. Somos dos extraños que comparten apellido. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? Eduardo se quedó pensando por un momento. Hay una cosa. ¿Qué? Aprende a tratar bien a las personas antes de perderlas. ¿Y contigo? Conmigo ya es muy tarde. Carmen, ¿sabes cuál es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que podrías haber tenido un padre que te amaba incondicionalmente, pero preferiste tener un problema del que deshacerte. Carmen, yo te amé durante 45 años sin pedir nada a cambio, y tú me pagaste con traición. ¿Puedo visitarte? ¿Para qué? Para tratar de reconstruir nuestra relación. Carmen, ¿quieres reconstruir nuestra relación porque me amas o porque quieres que reconsideres el testamento? Carmen tardó demasiado en responder. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber. Eduardo se levantó para irse. Carmen, voy a vivir felizmente en este asilo que tú elegiste para mí. Voy a usar el dinero que tú me pagas para mejorar la vida de otros adultos mayores. Y cuando me muera, mi fortuna va a ayudar a personas que realmente lo necesiten. ¿Y yo? Tú vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Me amas? Eduardo la miró por última vez. Carmen, yo amé a mi hija durante 45 años, pero mi hija murió el día que decidió encerrar a su padre como si fuera un criminal. ¿Quién soy yo entonces? Eres una extraña que está pagando mi renta en un asilo muy bonito. Eduardo se fue, dejando a Carmen llorando en la sala de visitas. Había perdido a su padre, su herencia y su oportunidad de redención. Ahora, querido amigo que me escuchas, ¿cómo tratas tú a las personas que te aman? ¿Las valoras mientras las tienes o esperas hasta perderlas para darte cuenta de lo que significaban? Carmen aprendió demasiado tarde que el amor de los padres no es infinito, que la paciencia tiene límites, que algunas decisiones no se pueden deshacer. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Eduardo hizo lo correcto? ¿Tú habrías perdonado a tu hija? ¿Y desde qué país me estás escuchando? No seas como Carmen. No esperes hasta que sea demasiado tarde para valorar a quienes realmente te aman.